Recibimos un llamado y queremos anunciarlo, discípulos misioneros comprometidos con el amor. Y venimos desde lejos, desde todos los rincones, caminamos por Colombia, comprometidos con el amor. Buenas noches para todos, bienvenidos a este programa, a Enredados para Evangelizar Radio. Aquí estamos un viernes más compartiendo con ustedes un tema muy interesante en este mes tan especial, pero antes de eso vamos a saludar a todos los chicos que nos acompañan esta noche. Cachorro, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido esta semana? Bueno, buenas noches para todos desde el sur, saludándolos, el Cachorro, Steven Gutiérrez, acompañándolos en este programa. Muy bien, bendecido por el Señor y de la mano de la Virgen María. Qué rico haber vivido un día tan especial, el día de ayer, 13 de mayo. El 13 de mayo, pero no me sé más, pero muy importante, muy hermoso y qué rico poderlo vivir hoy, recordando este día tan maravilloso, recordando esa mujer excepcional que fue esa madre de Dios y esa madre de nosotros. Mariana, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te ha ido? Buenas noches, Steven. Muy bien, gracias a Dios, y espero que todos ustedes también estén súper bien. Realmente me uno demasiado a la alegría que está sintiendo en este momento, más que por el día de ayer, creo que por el mes entero que celebramos a nuestra madre, que siempre nos acompaña, que es el ser humano más dulce que alguien puede encontrar. Entonces, me alegra mucho pues como poder compartir con ustedes en este mes, justo hoy también estar con ustedes y agradecer pues como a todas las personas que nos están escuchando, que se queden todo este ratico, que el programa de hoy va a ser espectacular. Lu, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches para todos nuestros oyentes y para ustedes, compañeros. Qué rico poder acompañarlos un viernes más. Hace muchos días no estaba por aquí en un programa y qué mejor manera de estar que hablando de la Virgen María, que es excepcional, es como ustedes dicen, y es que, y es que este mes es un mes muy importante y pues a mí me parece súper chévere que podamos tocar el tema y como decía Cachorro, súper feliz pues de que estemos y ayer hayamos celebrado algo tan bonito que es el Día de la Virgen de Fátima y eso me parece súper bien. Bueno, hoy también tenemos un invitado muy especial y es el Padre Mauricio. Él nos acompaña desde la parroquia San Pedro y San Pablo. Padre, buenas noches, ¿cómo está? Tiene el Jessica, micrófono. buenas noches a todos los que nos escuchan. Muy bien, gracias a Dios. Contento de poder compartir este momento con tantos jóvenes, con todos ustedes, en torno a una persona tan especial, ¿cierto? Una mujer, una madre, una personita que sin duda alguna a todos nos toca el corazón. Todos tendremos que ver algo con esta gran mujer. Claro que sí, muchísimas gracias, Padre, por acompañarnos y bueno, vamos a empezar este programa con nuestro momento espiritual. Del Evangelio de San Lucas. En aquellos días, María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es importante leer detenidamente este texto bíblico en el que nos invita y nos cita a esa mujer maravillosa que salía. Hoy al Señor queremos entregarle nuestras vidas, queremos entregarles todo lo que somos. Queremos entregarle a esa madre hermosa
que así como acompañó a su Hijo en toda esa vida, en todo ese caminar de cruz, nos acompañe a nosotros también, caminando por este mundo, caminando en esos momentos difíciles de nuestras vidas, caminando en esos momentos alegres de nuestras vidas. A Jesús y a María les pedimos en esta noche que nos acompañe, que nos bendiga. A María que interceda por nosotros, que como madre se preocupe en cada momento desde nuestro despertar hasta nuestro dormir. Invitados todos ustedes a partir pues como María, como esa mujer que partía sin demora, que partía sin preguntar, que no importaba el lugar, solo era importante salir al encuentro, salir y llegar a ese lugar que Dios le quería mostrar. Pidámosle al Señor y a ella, a María, que nos muestre esa ubicación, nos muestre ese lugar al cual ellos quieren que nosotros lleguemos a evangelizar, a dar testimonio de la alegría y el amor de Cristo. Amén. Era como la mañana y con ella amanecía ese sol que al mirarla en sus brazos se veía. Ella es María, ella es María. Luego de sufrir la muerte de ese hijo que ella amaba, llevó en silencio al mundo la verdad de sus palabras. Ella es María, ella es María. Dame tus fuerzas, María, para que pueda encontrar el camino que en su vida Dios nos quiso señalar. Ella es María, ella es María. Ella es María, ella es María. Ahora sí, ya que terminó esta hermosa reflexión en la que damos como invitación salir, como salió María, yo quiero iniciar como una ronda de preguntas para nuestro invitado, donde vamos a tener como centro y como foco principal a María y todo como lo relacionado con ella. Y yo quiero partir con una pregunta que de pronto nos genera mucha curiosidad y es, ¿qué papel tiene la mujer, pero en especial María, dentro del Evangelio y la historia de la salvación? Es algo como que nos genera ciertas dudas. Recibimos un llamado y queremos... Sí, Luisa, es una pregunta bien interesante porque de alguna manera estamos en una cultura
que se presenta como patriarcal, ¿cierto? Donde el hombre de alguna manera, pues el padre de familia, ¿cierto? El papá del hogar, lleva las riendas y demás. Y en la historia de salvación, en el pueblo de Israel, sí que está mucho más marcado este sentido patriarcal, ¿cierto? Tanto es así que, por ejemplo, cuando revisamos la genealogía de Jesús, vemos que se habla es de una cantidad de hombres, ¿cierto? El papá del hijo, muchos hombres, la cultura patriarcal, pero incluso ya en esa genealogía se nos van a dar como unas pisticas, digámoslo así, de la importancia que tiene la mujer. Si de alguna manera el ser humano ha entendido de esa manera la vida, el Señor quiere como recomponer, digámoslo así, el rumbo de la historia. Y si miramos entonces toda la historia de la salvación, la mujer sí que ha jugado un papel importantísimo en ello, solo que no siempre logramos como darle su lugar, ¿cierto? Pensar, por ejemplo, en una Judith, en una Ruth, en la misma genealogía, por ejemplo, si nos vamos a venir hasta el momento de Jesús, fijémonos que hay algo especial allí, porque cuando llegamos a Jesús ya no se dice hijo de José, sino hijo de María, que estaba casada con José. Entonces ya por allí empezamos a ver como esa figura, por un lado materna, femenina, y cómo María viene entonces casi que a irrumpir completamente esa cultura patriarcal, lo podríamos decir, me atrevería yo, eh, con una violencia, digámoslo así, en cuanto a la cultura se refiere, pero desde su misma sencillez, ¿cierto? Desde su misma humildad. Entonces, ya vemos como, por un lado, claro, la mujer importantísima en toda la historia de la salvación, porque ha estado allí presente, como esas grandes heroínas que conocemos, ¿cierto? Mujeres valientes que han dado su vida por el Señor, mujeres que con su testimonio, con su ejemplo, con el cuidado de la misma vida, y al llegar a María directamente, sí que nos vamos a encontrar con un paradigma completo, ¿cierto? Una mujer que es capaz de romper con, digámoslo así, con toda una genealogía, es decir, viene desde los patriarcas, pero que puede tener esta mujer algo muy especial, Jesús, hijo de María, que estaba casada con José. Entonces, María en toda la historia de salvación sí que juega un papel bien importante, ¿cierto? Y adentrándonos en el Evangelio, sí que María va a brillar con luz propia, y es esa paradoja, ¿cierto? Porque incluso a María le podríamos aplicar las mismas palabras de Jesús: quien busca su vida la perderá, quien pierda su vida por mí la ganará. Y vemos que María toda su vida lo único que hizo fue negarse a sí misma. En la encarnación, con el anuncio del ángel, el Señor, pero es que yo no conozco varón, ¿cómo es posible? Bueno, no comprendo, pero aquí está la esclava del Señor, me niego a mí misma, ¿cierto? Y en ese negarse a sí misma logró encontrar la vida. Quien pierda su vida por mí, la ganará. Entonces María es algo así, o en María se da como esa doble encarnación del verbo, ¿cierto? Que por un lado lo lleva en su vientre, ¿cierto? Y por otro, muy importante, lo lleva en su corazón. María, que es madre de Jesús, que es madre de Dios, pero que es esa primera que logra escuchar la palabra. Casi que en María podríamos decir estaba el Evangelio completo allá, allí en su corazón, dispuesto a revelarse al mundo, tanto por Jesús como por su mismo testimonio de vida. No sé si de pronto logro responder a grosso modo a la pregunta de Luisa. Claro que sí, Claro padre, que nos sí. quedó. Dale, Luisa, perdón. Claro que sí, y eso abre mucho a la pregunta que te va a hacer mi compañera Mariana, que diste el pie para continuar con esta linda conversación.
Claro Sí. que sí, pero antes quería pues como hacer una anotación que me parece súper bonito, que precisamente en ese momento, incluso pues ahorita leíamos como en el texto, en aquellos tiempos pues estábamos presentes en una cultura bastante compleja, el padre pues ya nos hacía como el paréntesis respecto a eso y saber que fue una mujer y no fue una mujer cualquiera, sino que fue una mujer que desde la pureza, desde la sencillez, desde la humildad, logró hacer cambios sustanciales y que pues guardaba todo en su corazón. Ella permanecía en silencio, pero con eso logró hacer cambios impresionantes, le generó mucho impacto y lo deja uno pensando que muchas veces uno cree que puede cambiar todo gritando, pero no, uno puede cambiar las cosas, yo creo que también desde el silencio. Y como lo decía Lu, pues entonces aquí llega una pregunta que usted ya le daba como un pie, y era, pues me pareció muy chévere que le hubiese dado como un pie a la pregunta, y es, ¿por qué María es tan importante en el Evangelio? Sabemos que es muy importante en la historia de la salvación y ya lo hemos identificado, pero ¿por qué es tan importante en todo el texto bíblico, en el Evangelio especialmente? Es Jesús que nos congrega y Sí, nos Mariana. Mira que María entonces en el Evangelio se va a convertir como en ese ejemplo viviente del deseo de Jesús. Jesús cuando enseñaba, eh, hay una palabra, digámoslo así, técnica que se suele usar mucho en la teología, pero es bien especial, viene cargada de sentido, ¿cierto? Se dice que Jesús sentía con las entrañas, con el vientre, era algo así como un esplagmizomai, como un sentir con las entrañas, es algo así como, por ejemplo, a ver, algo que no sea muy familiar, cuando alguien está enamorado, cuando usted está enamorado, porque yo en su momento también lo estuve, ¿cierto? Y todavía lo estoy, ¿cierto? Y con mayor fuerza, si se siente esa fuerza en las entrañas, es una fuerza vital que nos mueve a la acción, ¿cierto? Jesús, bueno, volvemos al mismo ejemplo, el amor de una madre por sus hijos, de hecho es un misterio, porque si nos damos cuenta, nuestras mamás, cuando nos pasa algo malo, ellas lo saben. No sé por qué a esa hora me dio una corazonada y efectivamente estábamos en un peligro, qué sé yo. Entonces, miremos que Jesús eso siente con las entrañas y a la hora de enseñar, de transmitir el mensaje, lo hace también con esa misma fuerza, con el deseo de que quienes escuchan la palabra también lo lleven al corazón. Y si nos damos cuenta, María entonces, al escuchar esa palabra, al llevarla también a su corazón, cumple como en plenitud ese deseo que tiene Jesús. ¿Qué es el Evangelio? Hagamos esa pequeña, digamos, la precisión, ¿cierto? Los evangelios, claro, los conocemos los cuatro evangelistas, ¿cierto? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los tres primeros evangelios, que son los conocidos sinópticos, si me permiten este pequeño paréntesis, ¿cierto? Que son evangelios sinópticos porque dicen exactamente lo mismo, pero con tres visiones diferentes. Pongamos un ejemplo. Mañana nos vamos a reunir Luisa, Jessica, Mariana y Mauricio a hablar sobre la experiencia de hoy, ¿cierto? Que estamos viviendo en la noche. Y van a ser cuatro experiencias contadas de manera distinta, aunque es la misma experiencia, ¿cierto? Hablamos de la misma reunión, pero a mí me impresionó mucho esto, a mí me llamó la atención aquello. Es exactamente lo que pasa con en principio, con los tres evangelios sinópticos, ¿cierto? Dicen lo mismo, pero desde una óptica, desde una mirada particular. Entonces, entonces precisemos eso, ¿qué es el Evangelio? En principio tenemos eso, los tres Evangelios sinópticos. El Evangelio lo tenemos como esa buena nueva, como esa buena noticia. ¿Y cuál es esa buena nueva? Que Dios ha enviado a su Hijo para salvar al mundo. Y ese Evangelio lo vamos a entender entonces como una persona. Jesús es el Evangelio mismo. Jesús es a ver, ¿qué es la Biblia? La palabra de Dios. ¿Y quién es Jesús? Es el verbo hecho carne. Lo leemos en San Juan. Eh, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra de Dios es Jesús mismo. ¿Qué es el Evangelio? Es Jesús. De allí que cuando los apóstoles estaban evangelizando, que no existía el evangelio escrito, no existían los cuatro evangelios,
Ellos transmitían el Evangelio, que es Jesús. Entonces, allí profundizamos un poco más por qué María es tan importante en el Evangelio, ¿cierto? Podríamos incluso enfocar la pregunta en esa dirección. Bueno, ¿por qué María es tan importante en la persona de Jesús? Y allí sí que nos podríamos quedar toda la noche hablando por qué María es tan importante para Jesús, por qué tan importante es una madre para su hijo. Pero en María, además, encontramos ese ideal de madre, porque la misma escritura lo va a mencionar. El Señor en algún momento está comparando, a ver, ¿con qué comparo el amor que yo siento por los hijos? Y decide compararlo con el amor que una madre siente por su hijo, que es un amor grande, pero también dice, pues aunque una madre se olvide de sus hijos, yo no te olvidaré, dice el Señor, ¿cierto? Y en María vemos plenificado este amor maternal. Jesús se sintió y se sabía tan amado por María que podríamos decir que esa fuerza, ese carácter también se lo va a deber de alguna manera a su madre, ¿cierto? Que lo respaldó, lo acompañó en todo este caminar. Entonces, en ese orden de ideas, María va a tener una importancia valiosísima allí en el Evangelio, ¿cierto? Como esa primera que lo recibe, que lo escucha, que lo encarna en su vientre, en su corazón, ya lo mencionaba ahorita, y lo va a transmitir entonces a tantas generaciones, ¿cierto? Hasta hoy lo sigue haciendo. Ahorita, no sé si de pronto me adelanto alguna pregunta, ahorita iniciábamos recordando la celebración del día de ayer, ¿cierto? 13 de mayo. Tan importante es María en el Evangelio que hoy, en medio de nuestra humanidad, ella sigue llevando ese Evangelio, ¿cierto? Ella lo sigue encarnando y tanto es así que permite que ustedes y yo también lo encarnemos, que sintamos ese amor entrañable por Jesús, que es el Evangelio mismo. Padre, súper interesante esto. Y escuchándolo, se me acaba de venir una pregunta a la mente que no estaba de pronto estipulada, pero quiero juntarlas. Espero que no me maten por esto. La primera es que precisamente escuchando como todo el aspecto de los evangelios, pues bien sabemos que hay un evangelista que está como más inclinado y nos cuenta un poquito más y nos habla mucho más de María, porque Lucas, porque encontramos en el Evangelio de Lucas muchísima más información sobre María que la que encontramos en los otros evangelios. Bueno, efectivamente, es una pregunta muy especial, ¿cierto? Bueno, cada uno de los evangelistas va a tener como eso, su línea de acción en principio, ¿no? No logro encontrar como el punto de apoyo de por qué Lucas directamente se remitiría a María, pero logro intuir así pues como de momento descubrir como de alguna manera la comunidad lucana quiere, ya iluminada por la luz del Espíritu, consolidar esa misma imagen de la mujer. No, lo que te digo, no tengo la herramienta profunda, en el contexto histórico se me escapa en este momentico, pero sí lograría vislumbrar que puede ser como esa comunidad que ya está queriendo reivindicar ese papel de la mujer. Es decir, el espíritu, eso, habla de múltiples maneras y a una comunidad particular, porque no todas, pues van a tener esa misma, digámoslo así, capacidad de comprensión, porque sabemos que el Evangelio de alguna manera se asocia a una comunidad como tal, ¿cierto? Y todos los libros de la Biblia. Entonces, en la misma comunidad lucana, que es el mismo además que escribe los Hechos de los Apóstoles, que forman esa gran unidad, podríamos descubrir esa importancia que le dan a la mujer. Y se me viene a la memoria incluso ayer, por ejemplo, si era ayer, si no me falla la memoria, que hablábamos de una mujer que también se convirtió al Evangelio, hablando de Damaris.
el encargado del areópago, el areopagita, y Damaris se convirtieron al evangelio. Entonces, de alguna manera, mira que se sigue rescatando el valor de la mujer. Ah, una pagana que abraza el evangelio, pero ¿para qué hablar de mujeres si no son tan importantes? Ah, no, es que para Lucas sí son muy importantes las mujeres. Él quiere darles como, o quiere reivindicarse, digámoslo así, con el género. Ah, no, no solo se convirtió el areopagita, es que también se convirtió en una mujer. Es decir, en la cultura también se representaba esta mujer importante y Lucas quiere darle como esa figura. Y en María se planifica entonces esa reivindicación de la mujer, que sería la tarea incluso que tenemos ustedes y yo hoy. A partir de los mismos evangelios, de manera especial, la obra lucana, darle a la mujer el lugar que le corresponde. Hablamos de justicia constantemente en el evangelio y que es la justicia. En principio, humanamente la entendemos como mm, dar a cada quien lo que le corresponde, ¿cierto? Pues la mujer en su momento no tenía lo que le correspondía y Lucas, con la misma comunidad, está como enfocada en esa misma respuesta. De pronto logro vislumbrar que por allí entre los hechos de los apóstoles y Lucas nos pueden dar como esos tipsitos para la respuesta. Excelente, padre. Qué bueno de pronto traer todos esos conocimientos aquí, donde toda la gente nos está escuchando, sobre este tema de María. Mucha gente de pronto no conocía muchas de estas cosas. Y hay algo que de pronto también nos intriga y es em, ¿por qué María es modelo o ejemplo de virtudes cristianas? Porque justamente esa mujer que la estábamos tocando, que de pronto en los evangelios no se refiere mucho a ella, sino que hay un evangelio que analiza un poco más la vida de María, la toca un poco más profunda. ¿Por qué entonces ella es modelo o ejemplo de esas virtudes cristianas? Sí, Steven, mira que es bien interesante porque ahorita mientras los escuchaba, sobre todo, creo que era Jessica, bueno, alguno, mientras hacía su apreciación, su aporte, me venía a la memoria cómo el ser humano, de alguna manera, es un tema que particularmente me apasiona mucho, ¿cierto? Y es el sentido mismo de la vida. Es decir, les comparto una pequeña experiencia, espero no ser imprudente, porque no es algo, pues, ni es de confesión, ¿no? Es una experiencia parroquial. Y, y es eso, es ese sentido de vida que el ser humano en lo profundo de su ser, volvemos al mismo ejemplo, en las entrañas, él lo desea, ¿cierto? Él tiene que sacarlo, tiene que descubrirlo, pero no siempre lo logra. Y María entonces nos va a ayudar a descubrir ese sentido mismo de la vida, de la existencia, a partir de las virtudes cristianas. Les hablaba del testimonio de vida de estos días, ¿cierto? Es una personita que en principio es creyente, ¿cierto? Pero que llega un momento en su vida en el que por cualquier motivo decide alejarse de Dios y han pasado ya muchos años y, y el hablar con ella a mí en principio me da mucha esperanza. Espero hacerme entender. Me da mucha esperanza al ver tanto dolor en su vida, porque llegar a esa casa y sentir de alguna manera esa misma necesidad de Dios, de, yo me atrevería a decirlo, ese vacío existencial, decir, a mí esto me mueve y con la pregunta, sí que me apoyo como en eso, ¿cierto? Me mueve casi que a decirle a esta mujer, hay una mujer que también ha sufrido, hay una mujer que te puede iluminar esta realidad que estás viviendo. Entonces, mira que la humanidad como tal, el sentido de vida, siempre lo estamos buscando. Como seres humanos, innatamente lo buscamos en un lado o en otro. María, nos vamos a dar cuenta que a partir de las virtudes cristianas le dio tan pleno sentido a su existencia, a su vida, que hasta hoy sigue siendo feliz, que es nuestro tema precisamente, ¿cierto? María, la alegría del Evangelio. No sé si me estoy adelantando también a otra pregunta, pero mira que entonces es eso, ¿cierto? Las virtudes cristianas
que son capaces de planificar nuestra vida. María las asume y planifica su vida. Un tema, una virtud que yo creo que me voy a meter en un terreno muy espinoso, pero quiero hacerlo porque considero que es necesario. María defiende lo que la iglesia hoy sigue defendiendo porque está vigente, ¿cierto? La virginidad hasta el matrimonio. No, eso ya pasó de moda. No, las virtudes cristianas no pasan de moda. El mismo Evangelio lo va a decir: cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. La palabra de Jesús, el testimonio, la enseñanza de Jesús es siempre vigente, ¿cierto? Y es siempre igual. La comprendemos de acuerdo a nuestra capacidad, descubrimientos que se hacen, pero la palabra siempre es la misma, ¿cierto? Una virtud de María, la virginidad. Pero ¿cómo así? María virgen y casada y tuvo hijos, sería otro tema, pero quiero centrarme como en nuestro hoy, ¿cierto? ¿Cómo es posible que las parejas hoy se puedan conservar vírgenes hasta el matrimonio? Y yo les puedo dar fe de que sí se puede. Es tan bonito escuchar a parejas jóvenes que se acercan en un diálogo ameno, tranquilo, y nos dicen a los sacerdotes: padre, con mi novio procuramos vivir un noviazgo preparándonos para el matrimonio, en la castidad, en la virginidad si es el caso, pero si no, en principio con ese deseo de hacer las cosas bien. Y es bonito porque escucho esa pareja joven y después voy a escuchar una pareja que tiene 10, 15, 30 años de casado y me dicen lo mismo: padre, nosotros en el noviazgo tratamos de cuidarnos y procuramos llegar vírgenes al matrimonio, y hoy somos tan felices que yo pienso, bueno, esta pareja joven tiene futuro, ¿cierto? Bueno, pero entonces me llega otra pareja de un par de ancianos, 40, 50 años de casados, y me exponen lo mismo: padre, hemos procurado respetarnos, vivir la castidad en el matrimonio, llegamos vírgenes de jóvenes al matrimonio, y yo digo, definitivamente vale la pena, ¿cierto? No es un tema que esté pasado de moda, es álgido, sí, y no vamos a decir entonces que quien no tenga ya este estado pues está perdido, de ninguna manera, ¿cierto? Allí podríamos aplicar incluso la palabra cuando nos dice: yo hago nuevas todas las cosas. La escritura va a mencionar de manera especial: cuiden sobre todo su corazón. Bueno, el cuerpo ya hizo esta transición, pero el corazón realmente Dios lo hace nuevo. Esas virtudes que estoy solo mencionando una, porque podríamos mencionar muchísimas, pero hablando de la Virgen María, pues ¿por qué no hablar de virginidad? Entonces, vemos que ese es una virtud que María lleva a plenitud, ¿cierto? Y hoy tanto bien le hace a la humanidad, ¿cierto? Asimismo, María planifica todas las virtudes, la escucha. ¿Cuánto bien hace la escucha hoy? Hoy, cuando definitivamente no nos escuchamos, pero es que hay gente en la calle protestando, no los escuchemos. Pero es que los gobernantes están hablando, no los escuchemos. Pero es que los policías están atacando, no los escuchemos. Es decir, María, fijémonos, y yo me atrevería a hacer un pequeño paréntesis también, si me lo permiten, porque ahorita mientras escuchaba las noticias, sentía como, volvemos a lo mismo, una gran esperanza de saber que, si no me equivoco, fue hoy donde ya las partes, digámoslo así, si cabe la palabra, en conflicto, ¿cierto? O involucradas en todos estos temas de protesta y demás, ya han definido un día para negociar, y va a ser el domingo, el día del Señor para los católicos, ¿cierto? Ah, y fue hoy, después del 13 de mayo, cuando ayer, pues no digamos el mundo entero, pero sí muchos países nos unimos en oración para que de alguna manera se abrieran las puertas del diálogo. Ah, pero ¿cómo así? Ayer 13 de mayo y el 13 de mayo del 17 estando en guerra, y la Virgen María hizo su tarea. Ah, y hoy la sigue haciendo. Entonces,
de alguna manera, esa virtud de la escucha, mira que ella la lleva a plenitud y a nosotros nos sigue invitando, sobre todo para escuchar. Claro, dificultades mil, pero si no escuchamos, difícilmente se solucionan. Virtudes, todas las que le queramos entonces, o las que queramos encontrar en María como modelo, eso, y plenitud de esas virtudes cristianas, ¿cierto? El amor. Hoy precisamente, qué pena que me extienda tanto, pero quisiera ya terminar con esta parte. Hoy hoy celebramos a San Matías Apóstol, ¿cierto? Mm, y el Evangelio, fijémonos que se repitió el mismo Evangelio del domingo, ¿cierto? Permanezcan en mi amor, esto les mando, ámense unos a otros como yo los he amado. María, modelo de amor definitivamente, amor de madre, amor de amiga, amor de familiar, amor de prima, amor de tía, qué sé yo. ¿Cómo podemos planificar nuestro amor en el corazón? Casi obviamente mirando a Jesús en primer lugar, pero se va a reflejar ese amor en María que nos va a decir si se puede amar, si se puede amar hasta entregar la vida, hasta negarnos a nosotros mismos, permanecer en la palabra para permanecer en el amor en María. Volvemos a lo mismo, vemos planificado el Evangelio de hoy. Esto les mando, ámense unos a otros como yo, no de cualquier manera, como yo los he amado. Pues María sí que lo ha escuchado y sí que lo ha cumplido. María sabe amar como Jesús mismo nos ha amado. Y María permanece en la palabra y no en vano. El Evangelio de hoy termina de una manera especial, ¿cierto? Nos dice que nos hace una promesa. Si permanecemos en la palabra, en los mandamientos, en el amor de Dios, todo lo que le pidamos al Padre, a todos nos hace la promesa. ¿Qué es lo que sucede con María? Le pedimos que interceda y todo lo que María le pide a Jesús, pues se cumple, ¿cierto? Señor, se les acabó el vino. Bueno, ¿cómo no le hago caso a la mamá? Se multiplicó el vino, ¿cierto? Señor, en Colombia no quieren dialogar. ¿Cómo no le hago caso a la mamá? Bueno, el domingo pues abran los diálogos. Ni siquiera diálogos, las negociaciones. Entonces, señor, están en guerra. Hay un muro que los está separando. Bueno, ¿cómo no tumbamos ese muro? La caída del muro de Berlín. Señor, hay un sistema político que de alguna manera está oprimiendo a muchos hombres y demás. Bueno, el fin de la Unión Soviética. Señor, hay naciones que no logran encontrarse contigo. Bueno, les voy a dar una esperanza. Eh, Amantes de la Virgen, pueden que no sean religiosos, pero tienen algo que ver con María, ver el mismo México, ¿cierto? Puede que usted no sea católico, pero usted tiene que ver con la Virgen de Guadalupe. En Cuba, en la isla, puede que usted sea el más antirreligioso, pero usted ama a la Caridad del Cobre, a la Virgen María. Entonces, María lleva a plenitud ese amor humano, ¿cierto? En principio, ese amor humano que se plenifica en el amor cristiano. Así es, y qué bonito pues escuchar esas palabras que nos acaba de decir, porque es mucha esperanza y más que sucede en este mes, que celebramos pues el mes de María, un mes tan bonito y se relaciona mucho con lo que dices, pero yo creo que a nosotros los jóvenes nos llega como muchas preguntas, y no solo a los jóvenes, sino también a los adultos y a muchas personas, y es porque María se aparece alrededor del mundo. O sea, yo creo que es algo que nos da curiosidad, y si sabemos que ella nos escucha y si sabemos que ella siempre está con nosotros y que en muchos casos se ha visto que ha sido muy milagrosa, o sea, es muy curioso ver cómo ella ha hecho sus apariciones y se relaciona mucho con lo que mencionabas. El muro de Berlín se cayó, las negociaciones se dieron. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué sucede como estos casos se han manifestado y han crecido tanto en el mundo, como fue lo de la Virgen de Fátima también? Sí, Luisa. Bueno, qué pena, yo como que me estaba adelantando a todas las preguntas, pero es eso, ¿cierto? Mira que ante alguien que ama, definitivamente el Señor se derrite, ¿cierto? Y la Virgen María ama con tanta intensidad
que el Señor no deja de hacer milagros, la Virgen María, ¿cierto? Que es ese ser humano que logra plenificar, ¿no es cierto?, como humanidad, porque como humanidad sabemos que estamos heridos por el pecado y eso ustedes y yo lo sentimos todos los días. Hoy amanecí con una pereza de levantarme. Hoy tengo como tanta rabia con esta persona que me hizo esto, que me hizo aquello. No he podido perdonar a este otro. No quisiera seguir estudiando. De alguna manera es esa herida que tenemos por el pecado, ¿cierto? Porque yo me atrevería a decir, en María es posible que dificultades habían, ¿cierto? Pero yo me imagino a esta mujer con la diligencia de todos los días, o sea, la prontitud para ponerse en marcha, atender a una mujer en embarazo. Me imagino cómo es de difícil eso, ¿cierto? Con todo lo que implica una caminada, la diligencia de esta mujer, la prontitud para realizar la tarea. Entonces, mira que de alguna manera eso, la herida que tiene el ser humano por el pecado, nos hace tomar caminos que nos desvían y que nos alejan cada vez más de la vida misma, de el amor. Cada vez tomamos por caminos de desamor, ¿cierto? Caminos de muerte. Y la humanidad a lo largo de la historia lo ha experimentado. Pero cuando hay una sola persona que logra amar, que logra abrirle el corazón a Dios, Él no se puede quedar quieto. Y María es esa persona que ama tanto desde sus entrañas, ama tanto a sus hijos, que ni siquiera es que interceda, ¿cierto? Ni siquiera es que mande a alguien, no, es que yo misma tengo que ir. Casi que María dice, como mi mamá dice algo muy especial, bueno, no recuerdo, si para que algo quede bien, algo quede bien hecho, yo tengo que hacerlo. Bueno, se me escapan las palabras exactas, ¿cierto? Si usted quiere que algo quede bien hecho, hágalo usted mismo, ¿cierto? No mande a nadie. Casi que María aplica esas mismas palabras, no, yo quiero que eso quede bien hecho, pues voy a ir yo misma. Y es cuando tenemos entonces las apariciones de la Virgen María y, y la humanidad hoy puede dar testimonio de ello ante situaciones límites a lo largo del mundo y a lo largo de la historia. María ha estado allí en situaciones límites, volviendo al caso de Fátima, pero es que el Papa Juan Pablo II sufrió este atentado el 13 de mayo del 81. No, no, venga que yo tengo que estar allá pendiente. Se libró el Papa Juan Pablo de morir, ¿cierto? Es decir, la Virgen María, cuando sabe que el hombre o el ser humano por sus decisiones ha optado por caminos tan difíciles que lo alejan cada vez más de Dios, ella en su infinito amor no nos quiere juzgar, no viene, como diríamos normalmente, no viene a echarnos cantaleta, viene para amarnos y viene para mostrarnos el camino, ¿cierto? Y tenemos todas entonces las advocaciones, como nos dice Luisa, las apariciones en los diferentes lugares, en los diferentes tiempos a lo largo de la historia, ¿cierto? Es como esa tarea evangelizadora que ella sigue realizando, el amor, la plenitud de los valores cristianos que la mueven para seguir acompañándonos hasta nuestros días. Así es, padre. Definitivamente ya dice, tengo que ir yo. Necesito que las cosas se hagan muy bien en ese lugar, entonces mejor voy yo. Y es bastante interesante a las personas que se les aparece. Ella como que también las elige súper bien. Es como, tampoco puedo elegir a cualquiera porque si no cualquiera no lo va a hacer. Tengo que elegir a alguien que realmente las haga bien. De aquí, de esta pregunta, nos surge como otra. Y es ella siempre que se aparece, entonces ella pide que hagan algo y nos deja como ciertas tareas, pero derivadas de esas tareas, pues siempre queda como que cuando uno las hace, hay unas gracias o unas promesas, por ejemplo, con el rezo del Santo Rosario, con la medalla, bueno, ahí como de acuerdo del lugar siempre quedan como ciertas tareas y se derivan como unas promesas cuando usted las hace. ¿Cuáles son esas tareas o esas tareas? ¿Cuáles son esas promesas o esas gracias que se le dan a los devotos de la Virgen María? Sí, Mariana, mira que es especial
de manera particular, cuando volvemos al día de ayer, ¿cierto? El 13 de mayo, mm, la Virgen María que bajó de los cielos, acoja diría, eh, y es esa promesa que se da de la salvación de los pecadores. Miren que es la tarea que ella está realizando, ¿cierto? Y quiere compartirla con nosotros. Ella la vivió, ella la encarnó y ella que por experiencia propia da testimonio de la satisfacción que se tiene de alguien que se iba a perder, que se iba a condenar, que a partir del amor puede encontrarse con Jesús, es la mayor de las recompensas, ¿cierto? Quien se consagre de alguna manera a conocer a la Virgen, a adentrarse en sus virtudes, a imitarla, va a conseguir, es que es más, ni siquiera es su propia salvación, a uno ya ni le importa a uno, porque usted está tan ocupado buscando la salvación de otros, que esa va a ser la mayor recompensa, ¿cierto? La mayor promesa, usted va a perder la vida por ganarla, ¿cierto? Por el Señor. Y es especial de alguna manera como esta promesa que me atrevería yo a decir, supera como todas nuestras aspiraciones, porque el ser humano lo que busca normalmente es encontrarse a sí mismo y me atrevería yo a decir, lastimosamente nuestra educación nos lleva a ello, ¿cierto? No, usted tiene que estudiar para que usted tiene que especializarse, tiene que tener un buen empleo, usted, pero si eso es así, nuestra vida se agota. ¿Yo para qué quiero ser un muy buen ingeniero? ¿No? Para tener mucho prestigio. Pero ¿y para qué? No, para tener una gran empresa. ¿Y para qué? ¿Cierto? Si esto no va en pro de la salvación, es que ni siquiera es del bienestar, ¿no? Para que tengan unos buenos puentes, no, para que tengan unos buenos edificios. Todo esto ha de ir en pro de la salvación de las personas, no, para que tengan unos buenos hogares y a partir de unos buenos hogares se puedan tener unas buenas familias y teniendo buenas familias podamos cultivar una muy buena humanidad. Entonces, de pronto, eso, no sé si respondo a la pregunta, Mariana, en cuanto a la promesa más grande que logro descubrir, como en todas las, pues, no soy no he profundizado mucho en el estudio mariano, sí quiero mucho a la Virgen, pero pues como entre lo normalito, descubro como esto, que es la salvación que ella busca del género humano y nosotros hoy seguimos siendo como esos depositarios de esas promesas con el rosario, precisamente, bueno, lo rezo todos los días. Incluso esto me da pie para terminar con esta pequeña reflexión. Ah, bueno, ¿y usted para qué reza el rosario todos los días? Ah, no, porque yo quiero ser muy bueno, yo quiero ser santo. Ay, ¿usted para qué quiere ser santo? Ah, no, para que el Señor esté orgulloso de mí. ¿Y usted para qué quiere que el Señor esté orgulloso de usted? Yo me atrevería a decir, su vida se va a agotar muy rápido. No, yo quiero ayudar a muchos a que se encuentren con el Señor. No, yo quiero rezar este rosario todos los días porque hay tantas madres que están abortando que yo quiero ofrecerlo por ellas. No, yo quiero ir a misa todos los días porque hay niños que están pasando hambre, que están pasando necesidades. Mm, yo quiero, qué sé yo, imitar las virtudes de la Virgen para para ser el mejor psicólogo y ayudar a cuantos lo necesiten, para ser el mejor matemático, qué sé yo, y con mi estudio ayudar a otros a que se superen cada vez más. Ah, bueno, eso ya es otra cosa. La promesa de la Virgen se está efectuando, ¿cierto? Estamos buscando la salvación del mundo, no mi propia salvación, porque sería egoísta. No estamos para buscar, ¿no es cierto? Estamos para perdernos, perder la vida por el Señor. Padre, es muy interesante y a la vez muy charro de que justamente tocas un tema y justamente la pregunta es la que sí Le digo. me ha parecido súper genial en este encuentro. Hablabas un poco, padre, del tema de la devoción que tenés a la Virgen. Yo estoy en un pueblo, en el municipio de La Estrella del Sur de Medellín, que es devoto a la Chinca. Em, y yo quiero que de pronto de parte suya, padre, ¿cómo podemos invitar a esas personas? Ya hiciste como, como recordándonos que
con esas promesas, qué puedo ganar, qué debo de dar. Pero entonces, ¿cómo podemos invitar a los jóvenes a que le den esa importancia a la Virgen, a que amen a la Virgen, a que sean devotos de la Virgen, a que no digan, es que voy a hacer un rosario porque me voy a salvar, o es que voy a hacer un rosario porque mi mamá o mi abuela es la que los hacen? No, sino de que realmente amemos eso. ¿Cómo podemos de pronto decirle a esos jóvenes, a esas personas que nos escuchan, que nos ven, que tengan esa importancia también, así como Jesús, también con María? Sí, Steven. Mira que los jóvenes son y somos, ¿cierto? Yo todavía digamos que entro en el grupo. Somos un mundo bien particular, ¿cierto? Porque no todo lo que nos dicen, pues uno lo cree, como así de buenas a primeras. Y las palabras incluso a veces como que nos entran por un lado, como nos dicen las mamás, nos entra por un oído y nos salen por el otro. Pero mm, mira que los jóvenes de alguna manera, si reaccionamos profundamente ante los testimonios de vida, que, que mueve a un adolescente, que mueve a un joven, a no sus, ¿cómo decirlo? Sus héroes, como sus referentes de vida, ¿cierto? Yo soy fanático, yo adoro a esta persona, este es mi ideal de persona, de músico, qué sé yo, de actor, de actriz. eh, Nos mueve mucho como ese testimonio de vida. Y mira que de allí los sensibles que seamos, porque yo también entro allí, ante los testimonios, es decir, esta persona, este joven nos cuenta esto y nos mueve la vida definitivamente. Entonces, para responder a la pregunta, ¿cierto? ¿Cómo llegarle a esos jóvenes con ese buen mensaje de María? En primer lugar, todos somos jóvenes convenciéndonos plenamente de que definitivamente esto vale la pena, y no solo convenciéndonos, bueno, sí, convenciéndonos, pero viviéndolo, ¿cierto? O sea, mi corazón, yo reviso mi vida, no, yo me podría morir tranquilo ya. O sea, yo amo tanto que Señor, qué dicha estar contigo, ¿cierto? Lo que le pasaba a los santos, mm, el mismo, el mismo San Pablo, los santos místicos, Señor, yo me quiero ir contigo, no porque quiera huir de este mundo que está tan turbulento, no, yo estoy feliz, pero es que si tú eres el amor de los amores, es decir, cuando estamos con un corazón lleno del Señor, no necesitamos una palabra. El mismo joven que está en crisis, porque es muy natural en la adolescencia, la juventud, pasar por múltiples crisis, ¿cierto? Y si yo veo que el que está sentado al otro lado en mi salón de clase, yo lo veo como tan bien, lo veo que está respondiendo al estudio, ¿yo a quién me voy a acercar a pedirle un consejo? Ah, bueno, ¿y yo qué consejo le voy a dar? Ah, no, es que mira, hay una mujer que me ha enseñado, estoy enamorado del Señor, estoy enamorado de su madre. Entonces, en primer lugar, ¿cómo llegarle a esos jóvenes? Primero, ese encuentro personal con el Señor, ese amor profundo a la Virgen, y con toda seguridad que la misma oración, ¿cierto? Podría ser una segunda respuesta. ¿Cómo llegarle a tantos jóvenes? Alguien lo diría de manera especial: antes de hablarle a los jóvenes de Dios, háblele a Dios de los jóvenes. Casi que tendríamos que desgastar nuestras rodillas. Mamita María, mira a este muchacho cómo está. María, mira en la estrella estos jóvenes cómo están. Y con toda seguridad que un joven viéndome feliz y con el corazón tocado, sin saber por qué, yo sí sé por la oración que hacemos, él va a sentir esa inquietud. Pasó por el Parque de la Estrella, escuchó un canto mariano, pero es que ese canto me habla la vida, y ya usted va a tener el terreno preparado, ¿cierto? Va a ser un testimonio, va a estar orando, y María sí que va a hacer su tarea, y ella sí que la sabe hacer. Nos manda a nosotros, pero ella también baja personalmente a encargarse, ¿cierto? Entonces, de alguna manera yo creo que eso, con esos dos elementos, podríamos hacer un gran aporte de acercar a los jóvenes al Señor, acercarlos a la Virgen, convenciéndonos profundamente y teniendo esa plenitud de sentido de vida, que mi vida sea tan feliz que yo no necesite nada más, no por egoísmo, todo lo contrario, por amor. Tanto es así que me estoy dispuesto a desgastarme por otros, a perder mi vida por el Señor. Y la oración de intercesión, ¿cierto?
orar por tantos jóvenes que lo necesitan. Y bueno, a mí me gusta mucho hablar de los testimonios de vida porque es lo que nos mueve en definitiva, ¿cierto? Y eh, bueno, no creo que sea imprudente, pero aquí en la parroquia muchos jóvenes se acercan, ¿cierto? Algunos jóvenes, y es muy bonito porque ellos dicen, padre, yo no sé por qué, pero es que yo no quiero seguir en este mundo, ¿cierto? Yo no quiero seguir haciendo esto. Hay algo que se mueve en mí, que me lleva a buscar algo más. Es decir, yo no quiero seguir sirviéndole al demonio, ¿cierto? Yo no quiero seguir en esta dificultad, en este problema. Yo quiero salir de allí. Pero ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué te movió? No, hay algo interior que me mueve. Entonces, mira, que de alguna manera las recomendaciones pues, que yo estoy haciendo, casi que es algo que ya estamos realizando. Somos tantos jóvenes que con limitaciones, con dificultades, con mil situaciones, con mil problemas, estamos convencidos del amor de Dios y del amor de la Virgen y estamos ya contagiando a otros. Yo estoy seguro que alguien ve a Steven con esa alegría característica, con esa plenitud de vida. ¿Qué le pasa a Steven? Contame vos qué es lo que desayunas. Ah, no, es que yo estoy enamorado del Señor, yo estoy enamorado de la Virgen. Ah, pero ¿cómo así? Háblame de ella. Y ya vas a estar, y estoy seguro que todos, de una o de otra manera, oramos por los jóvenes. Pues casi que la tarea ya la estamos haciendo, continuar profundizando en ella. Bueno, muy bien. Le agradecemos muchísimo al Padre Mauricio por este programa tan especial. María, la alegría del Evangelio. Creo que hemos sintetizado en las preguntas todo lo que queríamos como abarcar en este programa, en la parte bíblica, un poquito teológica también. Le agradecemos muchísimo al Padre por haber aceptado esta invitación de acompañarnos, por compartir con nosotros este espacio tan bonito y tan catequético para nosotros y para las personas que nos están escuchando y que nos están viendo. Ya nos están acosando, el tiempo en radio es muy corto. Muchísimas gracias a todos. Esperamos que se conecten el próximo viernes a las 7 de la noche a través de la emisora Minuto de Dios 1230 AM y recuerden seguirnos en las redes sociales y que nos acompañen allí también, Padre. La bendición así para finalizar antes de que nos corten, por favor. Claro que sí, el Señor esté con ustedes. Y con su Y con tu espíritu. espíritu. Bendice, Señor, a estos hijos tuyos que hoy se reúnen para escuchar tu palabra, para recibir tu mensaje. Que tu Santa Madre sea siempre cubriéndonos con su manto, sensibilizando nuestro corazón que tantas veces se pone duro como una piedra ante tu presencia. Que seas tú acompañándonos, guiándonos en nuestro caminar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor los Amén. guarde, la Virgen los acompañe y a seguir siendo felices con María, la alegría del Evangelio. Amén. Muchísimas gracias, Padre. Y bueno, los esperamos este próximo viernes en esto que se llama Enredados Enredados para Para evangelizar. evangelizar.